¿Quieres conocer algunos de los aprendizajes del libro del Principito? Acompáñame. En este video vamos a revisarlos. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas principalmente relacionados con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo humano para que te conviertas en tu mejor versión. Y por qué no, también vas a encontrar información relacionada con la motivación para que tú y yo nos demos ánimos y tengamos la mejor actitud. Y bueno, el día de hoy quiero compartirte algunos aprendizajes del libro del Principito, que me imagino ya lo leíste, pero si no lo has leído, por favor pausa el video y ve por él para que lo leas, porque además está súper cortito y lo vas a leer en un día. Es un libro maravilloso y además vas a poder sacar demasiados aprendizajes como los que yo te voy a compartir el día de hoy. Son 12 aprendizajes del libro del Principito y que en verdad nos podemos llevar estas enseñanzas para la vida. Así que bueno, primero quiero compartirte algunos datos sobre la biografía de nuestro autor, que el autor es Antoine de Saint-Exupéry. Y Antoine o Antonio nació el 29 de junio del año 1900 en Lyon, Francia. Y a la edad de los 21 años fue que hace su servicio militar y comienza a pilotar aviones. Sin embargo, hay información que dicen que él empezó a pilotar a la edad de los 12 años. Mira qué padre. Y durante toda su vida se convirtió en un experto piloto y en realidad fue muy famoso a nivel mundial porque no solamente fue un piloto famoso, además por sus obras literarias que llegó a obtener un gran reconocimiento. Pero fue en el año de 1944 que se embarcó en una expedición y después ya no se le volvió a ver más. Existen diferentes teorías que a lo mejor Antoine se suicidó, pero después hay información que confirma que se encontraron restos del avión que pilotaba en el fondo del mar y además un brazalete que le pertenecía. Y eso hace pensar que tuvo un accidente en ese año. Pero además, Antoine en 1943 es que estaría publicando El Principito, del cual vamos a tomar todo el aprendizaje posible con estas 12 enseñanzas. Pero mira, también un dato que me resulta interesante antes de comenzar es que desafortunadamente él perdió a su padre en el año de 1904. Imagínate, con apenas solo 4 añitos de edad, perdió a su padre y además en el año de 1917 pierde a François o Francisco, su hermano, con el cual era muy allegado. Y en realidad esto ya es una teoría mía, pero me parecería como que por la melancolía con la que está escrita el libro del Principito, se me hace que él tenía muchísima relación con su hermano y que algunos detalles que incluso están escritos en El Principito me parecería como si se hubiera inspirado también en la relación tan bonita que tuvo con su hermano François. Incluso hasta como termina la historia del Principito, que bueno, no te la voy a leer, pero chécalo, incluso hasta la forma en cómo termina el libro, me parecería como si se tratara de que él hubiera perdido a un niño. Y bueno, no se sabe que Antonio hubiera tenido un niño y no está registrado que haya tenido un niño, pero me parecería que probablemente es la melancolía o la nostalgia de haber perdido a su hermano a tan corta edad. Pero bueno, ciertamente la historia es maravillosa, está muy linda y creo que los aprendizajes que vamos a sacar el día de hoy, estos 12 aprendizajes, pues ciertamente son lecciones para la vida. Así que, bueno, vamos a comenzar con el aprendizaje o la lección número 1, que a ver qué te parece. Mira, te voy a leer un pequeño fragmento del libro y ya después te digo cuál es la conclusión que saco del aprendizaje. Mira, el primero dice: los adultos me aconsejaron que dejara los dibujos de Boas.
abiertas o cerradas, y que me interesara más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como abandoné a los 6 años de edad una magnífica carrera de pintor. Quedé desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Los grandes nunca comprenden nada por sí mismos y es agotador para los niños tener que darles siempre explicaciones. Por lo tanto, tuve que escoger otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo y la geografía me sirvió mucho. Podía distinguir de un vistazo China de Arizona, lo cual es muy útil si uno se pierde durante la noche. He tenido a lo largo de mi vida muchos contactos con gente seria. He vivido mucho con personas mayores. Esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando encontraba una que me parecía al menos un poco lúcida, repetía con ella la experiencia de mi dibujo número 1 que siempre conservé. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me repetía, es un sombrero. Entonces yo no le hablaba de boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura y le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor estaba muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Qué lindo, ¿no? Bueno, la enseñanza que yo tomo de este fragmento del libro es que en realidad los sueños son para siempre. Lo que tengas en el corazón es de gran valor y eso te va a generar muchísima felicidad. Aunque, por ejemplo, ante los ojos de algunas otras personas o ante el juicio de algunos otros, eso sea poca cosa o no sea un sueño de gran valor. Pero ciertamente eso que tú tengas es importante para conservarlo para toda la vida. A veces los mayores nos ponemos a juzgar especialmente lo que escuchamos de los niños. Y cuando el niño quiere hacer una cosa o quiere, no sé, incursionar en alguna actividad divertida o tener alguna experiencia, los grandes, o sea, los adultos, inmediatamente juzgamos qué es lo que está haciendo el niño y tal cual, o sea, podemos inmediatamente hacer un cambio. Pero con estos cambios o al impedirle al niño que haga ciertas cosas, ¿estás de acuerdo conmigo en que estamos modificando el destino? ¿Estamos modificando al hacer eso el destino del niño? O sea, es como si estamos cambiando la experiencia que podría tener ese niño en la infancia. Y en realidad eso durará por muy poco tiempo, porque es tal cual la infancia que comprende muy pocos años y que pues es algo que va a ser irrepetible. ¿Tú qué piensas de esta enseñanza? Bueno, ahora, la enseñanza número 2. Dice, déjame ver dónde la tengo, por aquí, por acá. Dice, si cuento estos detalles sobre el asteroide B612 y si les he confiado su número es debido a los adultos. Las personas grandes aman las cifras. Si tú les hablas de un nuevo amigo, ellos no te preguntan nunca sobre lo esencial. Ellos no te dirán jamás, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? Ellos te preguntarán, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Ellos creen que así lo conocerán. Si tú les dices a los adultos, he visto una casa muy bella de ladrillos rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, ellos no pueden imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100,000 francos. Entonces dirán, qué hermosa casa. Si les dices, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía, que quería un borreguito. Cuando uno quiere un borreguito es prueba de que uno existe. Harán un gesto y te tratarán como a un niño. Pero si les dices, el planeta del que vino es el asteroide B612, entonces ellos quedarán convencidos y te dejarán tranquilo. No harán preguntas. Ok. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que te comparto de este fragmento del libro? Mira, lo importante es mirar lo esencial de las cosas y de las personas. En la primera parte que te compartía, donde Antoine dice,
Cuando haces un nuevo amigo, cuando conoces a alguien, no te enfocas en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial de las personas? A veces estamos ya tan materializados o tan metidos en la rutina cotidiana que ciertamente, como dice, lo que vas a preguntar es en dónde trabajas, o sea, cuánto ganas, qué haces, qué te gusta, a qué te dedicas, en dónde estudiaste, es decir, quién es tu familia, pero jamás, y ahí coincido con él, o sea, ¿cuándo nos hemos dado el tiempo para decir, te gustan las flores? ¿Qué es lo que te gusta? Es decir, ¿qué te hace soñar? ¿Cuáles eran las cosas que te divertían cuando eras niño? Creo que cada vez pasa el tiempo y nos tomamos muy en serio. Es decir, no nos hemos dado tal vez la oportunidad de ser niños o de explorar diferentes cosas o de tener diferentes experiencias. Como que ya es algo en donde ya no ponemos atención y probablemente ya no miramos lo esencial de las personas o de las cosas, ¿no? Como hablaba de la casa de los geranios. Es decir, solamente vamos a decir que una casa es hermosa solo porque cuesta una determinada cantidad de dinero, pero no porque probablemente haya diferentes características que la hacen hermosa. Es decir, esto aunado con las cifras que menciona, como lo del asteroide, dicen, pues la realidad es que a veces los adultos tomamos las cosas demasiado literal y ya no nos permitimos soñar. Por esa razón, esta es otra enseñanza para que cada vez que tengas la oportunidad te des permiso de soñar y te des permiso de ser niño nuevamente. Que eso lo vamos a estar revisando yo creo que en todas las enseñanzas del libro, ¿eh? Esto de volver a ser niño y de tener, o sea, de reavivar tus sueños, eso es algo que Antoine lo viene comentando durante todo el libro del Principito, pero bueno, en esta enseñanza tenlo presente también. Ahora, vamos con la enseñanza número 3. Y la enseñanza número 3 dice, pero por supuesto, nosotros comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Yo hubiera querido comenzar la historia del Principito como si fuera un cuento de hadas. Me hubiera gustado decir, había una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que quería tener un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, este hubiera sido un principio mucho más verdadero. Yo no quisiera que se leyera mi libro a la ligera. Tengo que pensar al contar estos recuerdos. Pues hace ya 6 años que mi amigo se fue con su borreguito. Si trato aquí de describirlo es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todo el mundo tiene un amigo. Y yo temo ser como los adultos que solo se interesan en las cifras. Es por eso que he comprado una caja de lápices de colores. Es difícil recomenzar a dibujar a mi edad, cuando jamás hice otros intentos, además de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de 6 años. Intentaré, por supuesto, que los retratos sean lo más parecido posible, pero no estoy seguro de lograrlo. ¿Cuál es el aprendizaje con esta parte? Bueno, el aprendizaje que yo rescato es que tal cual como Antoine nos dice sobre las cosas que te gustan, es que no olvides lo que te gusta, como por ejemplo, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Te gustaba dibujar? ¿Te gustaba jugar con soldaditos de plomo? Es decir, ¿qué es lo que te solía gustar? ¿Te gustaba dibujar, pintar? Ahora ya no lo haces, lo olvidaste, es decir, eso quedó muy, muy atrás. ¿Cada cuánto tiempo te das la oportunidad de hacerlo? Ahora, tal cual como lo indica él sobre el tener un amigo, y dice, no todo mundo tiene un amigo, era lo que te comentaba sobre su hermano, que me da la impresión que en realidad pues es un poco la melancolía de la pérdida de un amigo. Ahora, ¿cuántos amigos tenemos? ¿Cuántos amigos verdaderos tenemos? Ese es otro gran aprendizaje que nos comparte Antoine en el libro. Es decir, ¿tienes amigos sinceros? Si tienes un amigo sincero, cuídalo, cultiva su amistad, es como una plantita, hay que regarla todo el tiempo y no olvidarte de él. Es decir, con un amigo tú puedes ser como eres, puedes
decir lo que sea y no importa, porque ese amigo simplemente va a estar para ahí, se va a divertir contigo y va a compartir la felicidad de ser parte de tu vida. Por esa razón, creo que este aprendizaje que podemos tomar es, primero, no tomarnos la vida tan en serio, recordar lo que nos gusta, hacer lo que te gusta, que no olvides las cosas que te gustaban, como él, que dice, voy a comprar una caja de colores. Es decir, si a ti te gustaba hacer algo de pequeño, por ejemplo, coleccionar carritos o algunas figuras, es decir, ¿por qué no recordarlo? Aún que ya seas grande, no importa la edad que tengas, pero siempre es importante seguir soñando. Así que ese es otro de los aprendizajes del libro del Principito. Así que, bueno, ahora vamos al aprendizaje número 4. Y el aprendizaje número 4 dice: conozco un planeta habitado por un señor que jamás olió una flor, jamás miró una estrella, jamás amó a nadie. Todo lo que ha hecho es sumar, y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, y se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un champiñón. ¿Un qué? Un hongo. El Principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores producen espinas, millones de años que los borreguitos se comen a las flores. Y no es importante tratar de comprender por qué ellas se toman la molestia de producir las espinas que no sirven para nada. No es importante la guerra de los borreguitos y las flores. ¿No es eso más serio y más importante que las umas de un señor gordo y rojo? Y si yo conozco una flor única en el mundo que no existe en ninguna otra parte salvo en mi planeta, y que un borreguito pueda destruirla de un solo golpe una mañana sin darse cuenta de lo que ha hecho, ¿no es eso importante? Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en los millones y millones de estrellas, ¿es un motivo suficiente para que se sienta feliz cuando las mira? Él se dice, mi flor está allá en alguna parte, pero si el borreguito se come la flor, es para él como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que sacaría de aprendizaje con esto que nos comparte Antoine? Del planeta habitado por una persona que jamás olió una flor, que jamás miró las estrellas, que jamás amó a nadie. Esto es una primera parte. Y aquí te diría, ¿cuántas veces estamos metidos en la rutina diaria sin ni siquiera vivir con mindfulness o ni siquiera tener esa conciencia plena de mirar por dónde vamos? Es decir, ¿cuántas veces podemos ir al trabajo y pasar por la misma calle, no sé, miles de veces y nunca ni siquiera percatarnos que hay árboles, que hay flores o simple y sencillamente ver las personas por la calle? En ocasiones ni siquiera volteamos a mirar al cielo o no somos conscientes a veces hasta tener o estar presentes en esas conversaciones que mantenemos con nuestros seres queridos o con los amigos. Es decir, así es, hay personas que solamente van por la vida o podemos ir por la vida, a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta y estamos cayendo en esa rutina en donde probablemente no nos detenemos a oler una flor o no nos detenemos a mirar las estrellas o no nos detenemos a observar una puesta de sol. Cosas tan sencillas y tan importantes en la vida y en ocasiones no lo hacemos. Ese sería el primer aprendizaje. Y el segundo, cuando el Principito le está diciendo a Antoine de que dice, a ver, mientras él estaba en su coche tratando de arreglar el motor y él estaba queriendo que le explicara de por qué las rosas tienen espinas o por qué un borreguito se podría comer una flor, él le dice desesperado, bueno, es que ya deja de molestarme y simplemente el Principito le empieza a decir, es que esto también es importante, esto para mí es importante. Y cuántas veces, no sé si te ha tocado ver, o incluso en ocasiones hasta somos nosotros mismos, que por estar tan ocupados con la rutina y por estar a lo mejor enfocados en algún problema, con alguna cosa en la casa o simplemente con otras personas, a lo mejor algún niño nos quiere decir o nos quiere hablar, por ejemplo, de algo que es interesante en su mundo. En ese momento en su mundo para él es algo importante y nos aborda con alguna pregunta y capaz que contestamos cualquier cosa por evitarnos el fastidio. ¿Y por qué?
Esa sería un gran aprendizaje también de esta sección. Es decir, no hay que permitir eso. Si un niño se te acerca y además tiene la gran confianza todavía y el gusto de acercarse para preguntarte algo, es importante que nosotros nos tomemos el tiempo porque para él es importante. Como lo decía el principito, este niño de la historia en ese momento estaba preguntando y él dice, para mí es importante. Si el borreguito se comiera mi flor, que es la única flor que tengo en mi planeta, pues eso es importante, a mí me interesa, ¿no? Probablemente tú estás ocupado con el motor de tu coche, pero para mí eso es importante. Así que si en algún momento algún niño o alguna otra persona se acerca preguntándote algo que para ti es completamente irrelevante, recuerda que cada persona tiene su corazón y cada persona tiene las cosas que son importantes en la vida. Por eso no importa la edad que tengas y no importa también el tema del cual te esté preguntando otra persona. Si te parece que no es interesante o irrelevante de cualquier forma, ya estamos aprendiendo otra lección en desarrollo personal. Hay que brindarle el tiempo y hay que extenderle la cortesía de la escucha. Hay que poner atención a lo que es importante para él porque seguramente vamos a hacer una gran diferencia en su vida, ¿vale? Así que esa es el aprendizaje o la enseñanza número 4. Así que ahora vamos a la enseñanza número 5. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 28, 29 y 30. Los visitó por buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey que vestía de púrpura y armiño, sentado en un trono muy sencillo y a la vez majestuoso. «¡Ah! ¡He aquí un súbdito!», exclamó el rey cuando vio aparecer al principito. El principito le preguntó, «¿Cómo puede reconocerme si jamás me había visto?». No sabía que, para los reyes, el mundo es muy simple. Todos los hombres son súbditos. Y acá tenemos otra lección de vida. Bueno, ¿te ha tocado convivir o te ha tocado conocer personas que sencillamente quieren que se les sirva todo el tiempo o quieren que se les atienda todo el tiempo? ¿No es eso un tanto desagradable o a veces hasta puede resultar un poco fastidioso el pretender que la persona todo el tiempo quiere que se le sirva? Bueno, si te ha tocado conocer a alguien así, desafortunadamente hay quienes no han hecho un trabajo para darse cuenta que están cayendo en ese comportamiento. Y desafortunadamente, cuando hay niños involucrados, podemos incluso, por otro lado, pretender que los niños son, no diría o no usaría la palabra esclavos, pero tal cual como lo menciona Antoine en el libro, súbditos. El niño ciertamente te puede ayudar a hacer favores, pero acuérdate que es un niño. Él tiene su propia experiencia de vida. Por lo tanto, acá otra lección de vida es no tener a los niños para que simplemente sean súbditos de los mayores, para que los niños todo el tiempo estén sirviendo, estén ayudando en algunas cosas o de ayúdame a traer esto, ayúdame a hacer el otro, y en ocasiones hasta parecería que son recursos de los adultos, cuando ciertamente ellos están generando su propia experiencia de vida. Por eso no olvides que a los niños hay que amarlos porque posteriormente van a ser adultos que van a recordar su experiencia en la vida. Por ello, te diría, hay que amarlos y hay que respetarlos. No se les debe de considerar como súbditos. Ahora, eso también incluye no solamente a los niños, pero también a los adultos, como te decía. ¿Cuántas personas van por la vida pretendiendo que se les sirva? Y también pueden ir a un lugar o se pueden quedar en casa de alguien y probablemente ni siquiera se acomiden en nada. Esa es otra lección de vida. Y en el desarrollo personal es importante aprenderlo. Si tú vas a algún lugar o simplemente estás con una persona adulta, pues es importante ofrecer el asiento, ayudarle a caminar, es decir, cosas que a lo mejor a ti no te van a costar nada, pero que le puede hacer una gran diferencia a un adulto. Eso, el ser acomedido y el ayudar a otros que tienen la necesidad es una cosa en la educación que es importante mantenerlo. Y Antoine
está hablando precisamente de ese tema aquí. Ese planeta que decía que estaba habitado tal cual por un rey, era un planeta habitado por una persona que todo el tiempo pretendía que se le sirviera. Y eso no es divertido. Así que ahí tenemos otra experiencia más del libro del Principito. Así que ahora vamos con la experiencia número 6. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah! Tengo la visita de un admirador, gritó el vanidoso en cuanto vio que el Principito se acercaba. Para los vanidosos, los hombres son sus admiradores. Buenos días, dijo el Principito. Usted tiene un sombrero extraño. Es para saludar, contestó el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente por aquí nunca pasa nadie. Ah, dijo el Principito, que no comprendía. Golpea las palmas de tus manos, una contra la otra, le aconsejó el vanidoso. El Principito golpeó las palmas de sus manos, una contra la otra. El vanidoso saludaba con falsa modestia, quitándose el sombrero. Esto es más divertido que visitar al rey, se decía el Principito, y volvió a golpear las palmas de sus manos, una contra la otra. El vanidoso volvió a saludar, quitándose el sombrero. Después de 5 minutos, el Principito se cansó de la monotonía del juego. Ok, acá tenemos otro aprendizaje. Este planeta, decía Antoine, estaba habitado por un vanidoso. También, nuevamente, como la lección anterior, ¿te ha tocado conocer a alguna persona egocéntrica, un tanto vanidosa, que todo el tiempo está buscando que le adulen? Es decir, que todo el tiempo está buscando ser reafirmada o reforzada con adulaciones. Esto ciertamente también puede ser muy aburrido. Y la realidad es que ahí tenemos un doble aprendizaje nuevamente. El primero es que si te ha tocado conocer una persona así, eso puede llegar hasta un punto en el que sea fastidioso. Puede ser agotador, porque el estar reafirmando a una persona o todo el tiempo estar adulando y que esta persona todo el tiempo quiera ser el centro de atención y que en las conversaciones todo el tiempo quiera estar hablando o quiera estar como compartiendo solamente sus cosas sin interesarse realmente en la vida de los demás, esto es agotador. Por esa razón, si te encuentras en una situación de esa naturaleza, entiendo que te puedas sentir aburrido, pero también en algún momento, así como lo menciona Antoine, pues tú vas a ir dejando ese tipo de amistades o ese tipo de personas, porque no es divertido estar con personas que tengan estas características. Ahora, el otro aprendizaje, por otro lado, sería si tú estás acostumbrado a ser el centro de atención en todo. Ahora, eso tampoco es divertido, porque si tenemos esa característica de querer que las personas nos estén adulando, que las personas estén diciéndonos cosas y lo magníficos que somos y lo talentosos que somos y lo estudiosos que somos o tal o cual cosa, eso no es bueno. Y no es un buen comportamiento. Por esa razón, si tú te cachas que estás cayendo en esto, es importante tomar este aprendizaje del libro del Principito y decir, ¿sabes qué? Es importante que te intereses también en la vida de los demás, que te intereses porque todas las personas tienen sus talentos, todas las personas tienen diferentes aprendizajes y tienen diferentes historias y anécdotas fabulosas que compartir. Así que date la oportunidad de conocer a los demás y no pretendas ser el centro de atención en todas las conversaciones, porque además es muy aburrido. Así que ahí tenemos otra enseñanza o la enseñanza número 6 de estas 12 que te comparto el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a ver cuál es la enseñanza número 7. Y la enseñanza número 7 es que el Principito llega a otro planeta y dice, el planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero dejó en el Principito una gran melancolía. ¿Qué haces?, preguntó al bebedor, que estaba en silencio delante de una colección de botellas vacías y de otra colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor, con aire lúgubre. ¿Por qué bebes?, preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, dijo el Principito, compadeciéndolo. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, dijo el Principito, deseoso de ayudarle. Vergüenza de beber, dijo el bebedor,
guardando después silencio, y el principito se fue perplejo. Los adultos son decididamente muy, muy raros, se decía durante su viaje. Y mira, aquí también hay otro aprendizaje interesante. Los adultos, ciertamente, cuando estamos metidos bajo una gran cantidad de estrés, preocupaciones, las cosas que tenemos que hacer en la vida y quizás por no saber cómo manejar este estrés o cómo saber afrontar las diferentes situaciones que nos presenta la vida, podemos caer en diferentes vicios. Y ahí el alcohol, que es en el ejemplo que da, y tal cual, que hay un dato interesante de la cantidad de alcohólicos que existen en el mundo. Esto es desagradable porque a veces algo que puede parecer como ser un alcohólico sociable o probablemente ser algo que puedes disfrutar en un tiempo, por ejemplo, con alguna comida deliciosa, alguna cena, tal, de repente, si la persona se aficiona demasiado o incluso ya se vuelve un vicio, puede generarle comportamientos o actitudes no deseadas. Y estos comportamientos pueden dejar huellas que duren de por vida, no solamente en la persona que tiene el vicio, no solamente en la persona alcohólica, sino también en las personas cercanas a ellos. Y aquí especialmente también lo menciono por los niños, porque para los niños en realidad cuando están conviviendo con una persona alcohólica es casi y literalmente una tragedia, no debería de ser, porque el niño está expuesto a ver un comportamiento que es monstruoso, literalmente para un niño, porque el niño no sabe qué es lo que está pasando, no logra comprender todavía y hacer el razonamiento de qué significa una persona que está alcoholizada. Por esa razón es importante también tomar este aprendizaje y saber que las preocupaciones existen en el mundo, las situaciones difíciles, los accidentes, las cosas malas están ahí, pero es importante que si tú y yo hemos caído en alguna situación difícil, hay que trabajarlo por los medios correctos en la medida de lo posible, pero si sientes que ya nos estamos recargando demasiado en el alcohol, por ejemplo, o en cualquier otro vicio, y eso ya no te está ayudando ni para la mente, ni para el organismo, ni en realidad está mejorando la calidad de tus relaciones con otros, entonces hay que buscar ayuda. Es importante que tomes cartas en el asunto y que te salgas de ese planeta, literalmente como lo dice en el libro del Principito. Hay que salirse de ahí porque eso no es bueno ni te va a dejar ningún aprendizaje ni te va a dejar buenas experiencias, no solamente a ti o a mí, pero también para los que son cercanos a nosotros. Así que ese es otro de los aprendizajes muy importantes del libro de El Principito. Ahora vamos al aprendizaje siguiente o el aprendizaje número 8 que dice, el cuarto planeta lo ocupaba un hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el Principito. Buenos días, le dijo. Su cigarro está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo de volver a encenderlo. 26 y 5, 31. Esto da 501,622,731. ¿500 millones de qué? ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Y siguió sumando. Es decir, el aprendizaje que tomo de que en el libro sería el planeta, el siguiente planeta que vivió el Principito, que estaba ocupado por un hombre de negocios, era o tal cual nos recuerda a las personas que estamos enfrascadas completamente en la rutina, completamente en el trabajo, es decir, a lo mejor no pasamos un tiempo de calidad con nuestros hijos, a lo mejor ya no pasamos un tiempo de calidad con la pareja, ya llegamos y a lo mejor en la cena ni siquiera tenemos una broma o contamos alguna experiencia divertida porque todo es trabajo. Es decir, todo el momento es estar hablando de los negocios, todo el momento es estar hablando de la chamba, de qué me hizo el compañero, qué dijo el jefe y ahora qué fue lo que sucedió y tal. Y estamos metidos en este rollo de problemas y de situaciones que nos va presentando la vida. Ahora, el aprendizaje aquí es que si tú y yo estamos
cayendo en una rutina y estamos metidos tal cual, como lo diría Kiyosaki en la carrera de la rata, y estamos tal cual dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y no podemos salir de ese comportamiento, lo primero es cacharnos y darnos cuenta de que podemos hacer una reflexión para modificar ese tipo de comportamientos. Y con eso es importante que nos demos la oportunidad de vivir los pequeños momentos que tenemos, porque, ojo, en eso se nos puede ir la vida. En eso se nos pueden ir de repente, no sé, una década. Se nos pueden ir años de vida y no nos dimos cuenta que estábamos metidos en la rutina de todos los días, de ir al trabajo, de hacer esto, de hacer el otro, de hablar, de tener esto, de hacer el otro, tal. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor ese niño que antes era pequeño, que estaba en casa, a lo mejor ya es un adulto, a lo mejor ya no se le da la gana pasar tiempo con nosotros, a lo mejor ese niño ya ni siquiera tiene el interés de acercarse a su papá o de acercarse a su mamá, ya no tiene la misma confianza y ya no le resulta divertido. Ahora cuando a lo mejor tú has querido tomar la iniciativa. Por esa razón me parece que Antoine hace un excelente trabajo también con esta parte que menciona en su libro de, a ver, en este planeta vivía un hombre de negocios que no tenía tiempo para nada. Entonces, que no seamos ni tú ni yo ese hombre de negocios, que no nos demos el tiempo para disfrutar a nuestra familia, que no nos damos el tiempo para disfrutar a la pareja o a los hijos, a lo que realmente tiene valor. ¿Sale? Así que esa es otra de las enseñanzas de El Principito. Así que ahora vamos a la siguiente, que es la enseñanza número 9. Y dice, es posible que este hombre sea absurdo, aunque es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Al menos su trabajo tiene un sentido. Este planeta estaba habitado por un farolero. Y el farolero tenía este oficio, por lo que el aprendizaje de esta persona o de este personaje que es tal cual, o sea, es el guardián del farol, pues tenía una actividad y lo que dice El Principito es que a él le parece o le resulta interesante este tipo de característica o este tipo de persona. Incluso en la parte final, mientras está describiendo lo que hace esta persona en su planeta, dice, mientras continuaba su viaje, el Principito se dijo, el farolero sería despreciado por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios, pero es el único que no me parece ridículo, tal vez porque es el único que se ocupa de otra cosa distinta que a él mismo. Suspirando agregó, es el único que podría ser mi amigo. Pero su planeta es tan pequeño, no hay lugar para los dos. Y aquí tomo otro aprendizaje. Con este planeta o la persona que estaba en este planeta tan pequeñito que se encargaba o tenía el oficio de cuidar el farol, creo que cuántas veces pasamos por la vida y conocemos algunas personas que son como estrellas fugaces, ¿no? Que son tan interesantes y que son tan buenas personas con las que nos sentimos realmente conectadas inmediatamente y que nos sentimos felices en su presencia, pero no necesariamente significa que estas personas vayan a ser parte de nuestra vida. Probablemente sean personas que literalmente comparten un momento de la vida con nosotros, pero no necesariamente significa que vayan a estar ahí para siempre. Por esa razón aquí el aprendizaje es, si tú has conocido, por ejemplo, algún tipo de persona con estas características, es importante apreciar su valor, es importante tomar todos los aprendizajes que puedas de esa persona, pero estando consciente de que probablemente esa persona va a seguir su camino, probablemente no se quedará con nosotros, pero incluso podemos atesorar el haberle conocido. Así que esa es otra bonita experiencia del libro del Principito. Y bueno, ya casi estamos llegando a las últimas, no menos importante. La siguiente enseñanza es la enseñanza número 10 y aquí dice, el sexto planeta era un planeta 10 veces más grande. Estaba habitado por un señor viejo que escribía en unos libros enormes. Un explorador gritó cuando apareció el Principito. El Principito se sentó en la mesa y respiró agitado. Había viajado tanto. ¿De dónde vienes?, le preguntó el señor viejo. ¿Qué es ese libro tan grande?, dijo el Principito. ¿Qué hace usted aquí?
Soy geógrafo, le respondió. ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante, dijo el Principito. Por fin un verdadero oficio. Miró alrededor del planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso su planeta. ¿Hay océanos? No lo puedo saber, dijo el geógrafo. ¿Y ciudades, y ríos, y desiertos? Tampoco puedo saberlo, dijo el geógrafo. Pero usted es geógrafo. Correcto, dijo el geógrafo. Pero yo no soy explorador. No tengo exploradores. ¿No es el geógrafo el que lleva la cuenta de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos? El geógrafo es demasiado importante como para que ande por ahí. Él no sale de su oficina, recibe a los exploradores, los interroga y toma nota de sus informes. Y si los informes de uno le parecen interesantes, el geógrafo averigua sobre la moralidad del explorador. Ok. De este planeta o del personaje que está describiendo aquí el autor, me parece interesante y podemos sacar una gran enseñanza. Este otro planeta habitaba un geógrafo. ¿Cuántas personas o incluso nosotros podemos caer ahí? Estamos tan metidos también en nuestros logros, en lo que hemos conseguido en la vida, en nuestro oficio, que ya no nos damos tiempo, por ejemplo, para convivir con otras personas. Es decir, nos tomamos tan en serio la posición o los logros que hemos alcanzado en la vida que simplemente decimos, hay personas para que hagan eso. Es decir, yo no lo voy a hacer. Para eso hay otras personas que tienen esa actividad. Yo, en pocas palabras, ya no me voy a remangar las mangas, no voy a arrastrar el lápiz, no voy a hacer cosas que a lo mejor no tienen sentido. Y si bien no te digo que entonces tú seas una persona que haga todo, porque ese no es el mensaje. El mensaje es que te des la oportunidad también de disfrutar a lo mejor actividades anteriores que hacías y que te encantaban. Probablemente ya has subido demasiado en tu escala salarial, a lo mejor ya has subido demasiado en la escala laboral, o a lo mejor ya tienes tantas cosas o ya has acumulado demasiada riqueza, a lo mejor ya tienes demasiados talentos y probablemente el tenerlos sencillamente te ha metido o te ha arrinconado a una oficina o a tener determinados amigos o a lo mejor a convivir con determinadas personas, pero ya no te das la oportunidad de hacer cosas diferentes. Es importante tomar esta enseñanza y decir, ok, así como el planeta del geógrafo, es decir, date la oportunidad de salir, date la oportunidad de bailar en la lluvia, es decir, date oportunidad de hacer otras cosas que a lo mejor, como ya eres persona grande y persona seria, y a lo mejor como un director o como una directora de tal o cual, a lo mejor ya no va a ser algo divertido. No, aquí el aprendizaje y la lección para ti y para mí es que no dejes de hacer lo que te gusta. Y nuevamente, o sea, Antoine nos está invitando a que volvamos a ser niños, a que veamos las cosas y lo maravilloso de la vida sin importar qué tantos cargos o sin importar qué tantas cosas hayas logrado, sean materiales o con diferentes personas, ¿sale? Esa es la siguiente enseñanza del Principito. Así que ahora vamos por la enseñanza número 11, penúltima, y la enseñanza es: solo se conocen las cosas que han sido domesticadas, dijo el zorro. Los hombres no tienen tiempo para conocer nada. Compran todo ya hecho en las tiendas. Pero como no hay tiendas donde se vendan amigos, los hombres no tienen amigos. Y aquí está un poquito relacionada con la anterior que te decía, es justo en esta parte. Es un aprendizaje cuando el Principito conoce tal cual a este otro personaje que es el zorro y que le hace su amigo, que le dice el zorro, bueno, si quieres ser mi amigo, domestícame. Y también es una muy, muy bonita redacción del trabajo de Antoine, porque dice, bueno, en realidad los grandes o los adultos ya no se dan tiempo de crear cosas nuevas, es decir, compran todo ya hecho, y como en las tiendas no se venden los amigos, es por eso que a lo mejor ya no pueden hacer amigos.
Y aquí esa es una pregunta para ti y para mí. Es decir, hemos hecho nuevos amigos. Ahora, ¿en realidad nos hacemos amigos de las personas por lo que tienen? Porque hay un interés detrás de eso. Es decir, si a lo mejor la persona tiene una X posición o tiene a lo mejor, no sé, una X cantidad de recursos, entonces ya podemos decir que queremos ser su amigo. Es así como funciona ya el mundo. Ya no tenemos esa parte de los niños que en realidad veíamos las cosas sinceras en las personas, los talentos de las personas, simplemente la compañía o el cómo nos hacían sentir. Eso es lo más importante. Y creo que tal cual, como lo dice el autor en el libro, es necesario que lo recordemos. Y probablemente si tienes varios amigos que has cultivado de muchos años o amigos que a lo mejor conociste en la infancia y que son cosas tan lindas que perduraron a través del tiempo, es necesario cultivar esas amistades y es necesario también ofrecer una amistad genuina y sincera con las otras personas, pero date la oportunidad también de conocer a otras nuevas personas sin juzgar el tipo de persona que es, cuál es la historia que tiene detrás, o sea, con esa persona, con quién se junta, con quién está casada, de quién es hijo, en dónde trabaja. Es decir, date la oportunidad de hablar con las personas, date la oportunidad de ofrecer una palabra amable, de tener una palabra de aliento y si puedes darla es algo maravilloso y es algo también que nos comparte el autor y que además es una lección de vida. ¿Sale? Bueno, esa sería la enseñanza número 11 y la última, no menos importante, que además se me hace la más bonita de las que te comparto hoy, es la siguiente. Este es mi secreto, es muy simple, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Y tal cual, o sea, con esas líneas quiero cerrar la última enseñanza y te diría que tal cual, así coincido con lo que dice el autor de que las cosas más importantes son invisibles para los ojos, como por ejemplo el amor, la alegría, la verdad y la justicia. Son cosas que en realidad no se ven. Si bien las cosas materiales, tampoco el mensaje es no vayas por tus sueños. Yo te lo he compartido muchísimo en los videos aquí en este canal. Ve por las metas que quieres, logra lo que quieres, incluso si son cuestiones materiales. Eso no está peleado, pero que no sustituya una cosa por la otra. No pongas tu corazón solamente en cosas materiales o en qué cosas por las cuales vas a trabajar, sino que realmente pongas también tus ojos en las cosas de mayor valor, en eso que es importante para ti, en lo que te da felicidad, en lo que te hace sonreír y en esas cosas que realmente te llenan el corazón, porque al final del día, cuando tú y yo ya no estemos en este planeta, ahora sí que en el planeta Tierra, de varios billones de personas, cuando tú y yo ya no estemos, eso es parte de lo más valioso que nos vamos a llevar. Y desafortunadamente las cosas materiales solamente van a ser recuerdos efímeros. Así que, bueno, pues esa es la lección número 12 del Principito. Si no has leído el libro, te lo súper recomiendo porque es muy lindo, la historia es melancólica, es muy bonita y bueno, como nos dimos cuenta, además está cargadísima de aprendizaje y de frases y de líneas bonitas que nos podemos llevar para la vida. ¿Sale? Bueno, pues espero que te haya gustado la información del libro que te comparto hoy y además aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.